Estamos considerando Filipenses capítulo 2, la porción del 12 al 18, y hoy nos toca ver el versículo 16. Ayer vimos que nuestro testimonio debía ser irreprensible, y además dice que debemos ser sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Qué significa esto de ser sencillo? Más de una vez nos habremos preguntado. La palabra original significaba algo en estado puro. Por ejemplo, un vino sin agua, un metal puro sin aleaciones o mezclas. El autor Vine señala que es la simplicidad del ojo sencillo, discerniendo lo que es malo y eligiendo solo aquello que da gloria a Dios. En Mateo 10:16 y también en Romanos 16:19. De modo que ser sin mancha delante de Dios es estar limpio del pecado que nos asedia, como nos exhorta el escritor a los hebreos. Por tanto, dice él, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Es la ciudad de una ciudad asediada, ese es el ejemplo, esa es la idea. Una ciudad sitiada, rodeada por un ejército enemigo que la rodea, que la quiere conquistar. Esta es la lucha constante del cristiano que está queriendo en todo momento ser invadido. Somos atacados. Los puntos por donde el enemigo quiere entrar en nuestra vida es por los 5 sentidos: el tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista. Esas son las 5 entradas por donde el mundo nos atrae y nos quiere invadir, como cuando antes de convertirnos éramos desviados de la presencia de Dios, y dice la Escritura que desde el momento en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo y habitados por Él. Entonces comenzamos a dejar el pasado atrás, pero siempre quiere volver a dominar nuestra vida. Debemos cuidarnos en este sentido. Así como diariamente nos higienizamos físicamente, lo mismo debemos hacer con nuestra vida espiritual. Es un ejercicio diario, limpiarnos de la carga del pecado que nos rodea. Recordemos, tenemos un lugar apropiado para hacerlo, y es la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Ver, por ejemplo, 1 Juan 1:7 y el capítulo 2, verso 1. Este es el proceso de santificación diaria. Debemos ponerlo en práctica continuamente para ser sin mezcla, sencillos hijos de Dios, como hemos visto. Pero el Espíritu Santo nos dejó marcado donde estamos viviendo, en medio de una perversa y maligna generación. Bueno, esto no merece mucha explicación. Estamos rodeados de la oscuridad en la forma de pensar y vivir, en la oscuridad de las decisiones de los gobiernos mundiales. Hay conflictos creados por la pandemia. Otros tienen su fuente en el egoísmo, como siempre, y el pecado humano que se manifiesta en violencia de género, en toda clase de latrocinio de parte de los que gobiernan el mundo, aún en los países más civilizados y que son potencias mundiales. Siempre hay un tinte de corrupción que marca todas las relaciones humanas. Lo interesante del caso es que en medio de esta oscuridad, Dios dejó a su iglesia, formada por todos aquellos que algún día fuimos agregados al cuerpo de Cristo.
Debemos brillar en medio de esta oscuridad. La Iglesia ha quedado como luminares, es decir, como dice otra versión, estrellas en la noche. Un filósofo cristiano ejemplificó la situación de nuestra cultura a un hombre encerrado en un ambiente totalmente oscuro, con paredes pintadas de negro, sin nada de luz interior o exterior. Un hombre que allí adentro está buscando un gato negro que para colmo no está allí. El hombre del siglo XXI no encuentra en toda la sabiduría humana la forma de deshacerse del pecado. Es innegable que vivimos en una confusión de valores morales que han sido descritos en el famoso tango de Enrique Santos Discépolo, por ejemplo. Su título es Cambalache y describe la sociedad que él veía en 1934. Su último párrafo dice así: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. La letra sigue. Pueden volver a leerla. Hasta la Biblia está allí en una situación desastrosa. Bueno, han pasado más de 80 años. La humanidad ha dado un salto tecnológico inconcebible en aquella época, pero en lo moral aún se ha empeorado más. Si aquella situación que veía críticamente el autor del tango le asombraba, hoy haría una versión mucho más crítica, pero también con la única esperanza que puede tener el hombre desde un punto de vista humano. Termina así: dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. El único destino que veía era el infierno y volaría a toda la humanidad. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos un mensaje que puede cambiar el destino. Podemos ser, como dice aquí, sencillos hijos de Dios. Como todo aquel que quisiera aceptar a Jesucristo y su muerte en la cruz, pidiéndole perdón por sus propios pecados. El Señor mismo nos invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dios quiera que entre los lectores no haya ninguno que rechace esta invitación, porque entonces sí, solamente le queda sentarse en el cordón de la vereda y mirar junto a Discépolo que pase la vida, como un desfile, y lamentablemente se cumplirá lo que él dice allí, que allá en el horno nos vamos a encontrar. Cada vez que anunciamos la salvación en Cristo, se repite el antiguo llamado: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien. Por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. El Señor sigue repitiendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Que el Señor nos permita, a todos los que escuchamos, aceptar su invitación, si aún no lo hemos hecho. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios quiere.